Nosotros a las 8. Buenas noches, amigos de toda la República Dominicana. Con ustedes, nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez. Hoy es un programa que promete ser de mucho interés. Vamos a conocer la situación económica del país de la mano de un prestigioso economista, un hombre con muchas luces y además de eso y sobre todo un gran expositor. Es el director general del presupuesto de la Nación. Me refiero a nuestro amigo José Rijo. Buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero que tenemos que decir es eso. Un amigo de este programa de Georgie y Juan TH. Siempre un placer y un privilegio poder compartir un espacio de seriedad en comunicación, ¿no? Porque cada vez que vengo, óyeme, tengo muchos informes de que es un programa visto por la gente de discernimiento de la sociedad dominicana. O sea, yo creo que ustedes, que tú, el presidente de la República, que el gobierno ha sido un gobierno con muchos problemas. A ustedes les ha tocado un momento histórico muy difícil, extremadamente difícil. Tal vez la gente no sepa qué tan difícil ha sido conducir un país igualmente difícil como este, con tantas precariedades, con tantas deudas sociales acumuladas, y llegar al gobierno, encontrarse con una pandemia, con una guerra, con esto, con aquello, con un ciclón, con Fiona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegar y enfrentar todas estas dificultades y tratar de salir airoso y que el país se mantenga a flote y que la estabilidad social se mantenga, la paz pública se mantenga, todas esas cosas, lograr eso es casi una odisea. Y yo aprovecho, tal vez tú seas la persona más indicada para decir cómo lo han hecho. Bueno, no, indudablemente que no ha tocado la peor etapa que podía enfrentar un gobierno, porque el presidente Luis Abinader fue el único presidente electo en medio de un mundo cerrado. Sí. No es que es una pandemia, que hay una recesión económica, un mundo cerrado. Y abrirlo y ponerlo en el camino que lo pusimos, que está al punto en el año 2021, fuimos el país que más crecimos, 12.3% del Producto Interno Bruto. Y cuando planificamos el presupuesto en septiembre, que lo depositamos antes del 1 de octubre del año 2021 para el 22, no previmos que iba a haber una guerra. No se podía prever que iba a haber una guerra, ¿no? Y nos resulta entonces el impacto de la guerra con una inflación importada increíble, y había que tomar decisiones, porque el primer enemigo de un gobierno es la inflación. Entonces, para contraer la inflación, ¿qué hubo que hacer? Bueno, un gasto que ayuda a que la inflación no se incremente es el de los combustibles. Es decir, el precio del combustible había que subirlo cada semana. ¿Y qué se hizo desde marzo? Bueno, que la gente no sufrió en su bolsillo el alza del combustible internacional, porque el gobierno asumió esa diferencia. Pasando... Y además es un elemento, perdóname José, que se refleja en toda la canasta familiar. En todo, es multiplicador. Exactamente, se multiplica en todo. Es en todo, es en todo. Y fíjate que nosotros no teníamos 40.000 millones de pesos que nos costó y nos está costando el subsidio a los combustibles. Y esa inversión de 40.000 millones de pesos, que es un gasto corriente, porque yo oigo alguna gente que nunca manejó crisis adecuadamente hablar de que hemos incrementado el gasto corriente. Pero el gasto corriente ha sido el subsidio a los combustibles fundamentalmente, que llevó a que
a noviembre la inflación apenas fuera el 6.80%. Sin ese subsidio la inflación hubiese estado por encima del 17%. Y cuando tú tienes una inflación por encima de 2 dígitos, es un golpeo directo a la gente más necesitada. Pero además de eso, tuvimos que aumentar terriblemente la inversión en darle alimento a la población. Y por eso, a través de los comedores económicos, que cuando llegamos apenas daban unos 18.000 raciones, llegamos a dar cerca de los 90.000 raciones diarias de comida, gratis a la población. Y a través del plan social, llegando a más de 350.000 familias con raciones secas. Entonces, eso impactó a que la inflación no fuera tan alta y que más de 275.000 personas no pasaran a una pobreza extrema general monetaria. Y eso, cuando creemos que las cosas van a empezar a estabilizarse porque el petróleo comienza ya a tener un descenso, nos llega Fiona, ¿no? Así es. Y Fiona nos representó cerca de 20.000 millones de pesos que no estaban presupuestados. Ahora bien, además de eso hemos tenido que subsidiar la tarifa eléctrica porque se frizó y nos ha costado 33.000 millones de pesos más adicional. Y posiblemente tengamos que buscar 15.000 millones de pesos más antes de que finalice el año. ¿De dónde? ¿De dónde ha salido todo ese dinero? Y no ha habido necesidad de financiamiento, de nuevo financiamiento. Es decir, el financiamiento original que nos aprobó el Congreso no ha sido utilizado totalmente porque hemos manejado adecuadamente el déficit fiscal. Nosotros programamos un déficit originalmente de un 3%, luego lo incrementamos con el reformulado a un 3.6% del PIB, sin aumentar. Fíjate, aumentamos el déficit, pero no aumentamos la necesidad de endeudamiento neto, no lo necesitamos. Y es producto del ahorro y de una eficientización del gasto. Entonces aquí de lo que se trata es dónde realmente se necesita el dinero, dónde no se necesita. Por ejemplo, hay instituciones, como no tenemos una cultura todavía muy fuerte de planificación, ni el sistema de la planificación plurianual, que precisamente ahora lo estamos trabajando desde la Dirección General de Presupuesto, va a crear un módulo de planificación plurianual por resultado. Aquí una institución compró 20 millones de pesos en computadora el año pasado y como el presupuesto se elabora en septiembre, entre agosto y septiembre, pues dejan los mismos 20 millones de pesos para comprar computadora para el próximo año, pero ya no lo van a necesitar este año. Entonces, cuando uno analiza el gasto, uno dice, pero el año pasado tú compraste 20 millones de computadoras. Tú tienes ahora 20 millones más para computadora este año. Te lo restringimos el gasto porque tú no lo necesitas. Tú dejaste ese dinero ahí para luego hacer una modificación y gastarlo en otro renglón. Yo tengo tal vez otra explicación adicional a la que tú estás dando. Decían los organismos internacionales que la corrupción a este país le costaba un 3, un 4 y algunos decían hasta un 5% del Producto Interno Bruto. Eso es demasiado dinero. Estamos hablando de unos más de 100.000 millones de pesos, 200.000 millones, que es muchísimo dinero. Si la corrupción ha bajado, como yo creo que ha bajado, y como ya lo percibe la comunidad internacional, y este es ser uno de los países más corruptos del mundo, hoy no es así. Hoy ha bajado considerablemente la corrupción. Yo no sé a qué nivel, pero estoy convencido, precisamente por eso que está diciendo José Rijo, como decía el presidente de la República, no es gastar bien, ¿no? Y en lo que se necesita. Entonces, ¿hasta dónde, yo te pregunto, reducir los altísimos niveles de corrupción ha permitido que ustedes puedan entonces disponer de más recursos por la racionalidad del gasto, ¿no? Por la inversión adecuada del gasto, la calidad del gasto? Es decir, no es un despilfarro,
No. No es que este dinero, tenemos el dinero de sobra y vamos a robárnoslo y vamos a regalarlo, ¿no? Etcétera, sino... Precisamente, ese es un componente fundamental en el uso de los recursos públicos, porque una de las cosas que nosotros hemos eliminado es lo que se denomina disminución de cuenta por pagar deuda administrativa. La deuda administrativa es la ejecución de un gasto sin tener presupuesto, ¿no? Es decir, sin tener certificación de apropiación. En el año 2014, esa deuda administrativa, en el año 2010, esa deuda administrativa eran 174 millones de pesos. En el 2014, 174 millones de pesos, esa deuda administrativa. En el año 2014 eso subió a 12.000 millones de pesos. Wow. Pero en el año 15 subió a 24.269 millones de pesos. En el 18 a 47.158 millones de pesos. En el 19 a 55.971. Y en el 20 a 62.570 millones de pesos. ¿Cómo era posible? Ahora, esa deuda administrativa, como no tenía respaldo presupuestario, porque era una deuda ilegal, se pasaba para el año siguiente y tenía que buscarse prestado para pagar esa deuda administrativa, porque se pasaba como cuenta por pagar. Había que ir a deuda pública. Entonces tú estabas buscando prestado para pagar una deuda que no había pasado por el circuito presupuestario ni del sistema de administración financiera del Estado. Y para tú cobrarlo, como eso no tenía ningún sustento, como muchos eran sin contrato, sin licitaciones públicas, había que cantearse con un porcentaje para poderlo cobrar. Muchos se habla de un 40 y hasta de un 50% para poder cobrar una deuda de esa naturaleza. Había periodistas dedicados a eso, a cobrar deudas. No, y figuras de República Dominicana que han entregado inclusive bienes por equivalente por los 1.000 millones de pesos como consecuencia de esa mafia, de esa estructura mafiosa que había en el Estado de manejo de los recursos públicos. ¿A cuánto se ha disminuido eso? Bueno, en el año 2021, de las viejas, 19.000 millones. En el año 2022, 12.898. Y en el año 2023, 8.564 millones. Drásticamente bajó. Esos 8.560 no son deuda del año 2022, porque el funcionario que comete ejecuta un gasto sin tener recursos lo paga con su patrimonio, porque eso está en la ley, porque eso fue lo primero que pusimos para evitar esta corrupción, que era el manejo discrecional de recursos sin tener el debido proceso. Entonces, ahí hay una explicación de lo que era la corrupción, porque desde el 2012 a la fecha, a lo que nosotros llegamos, fueron más de 314.000 millones de pesos que se manejaron de esa manera. Eso no tenemos que hacer una Está bien, pausa. pero ¿cómo es posible entonces que siendo así, y yo no tengo ninguna duda de que era así, absolutamente ninguna, no estén en la cárcel? Hay muchos sometidos. Sometidos. Están en el expediente, hay otros que están presos, ya sea en su casa, pero han pasado 1 año y 2 años presos. Y que le quiten todos esos cuartos. No, y se ha creado una comisión de recuperación de los bienes robados del Estado, que ya está dando su fruto. Sí, de hecho, hemos creado una cuenta específica para colocar ese dinero recuperado para que sea utilizado en, por ejemplo, mira, esta escuela que tiene 20 años, que se la robó la corrupción, ahora te la estamos devolviendo. ¿No? Más de 20, 30 años un acueducto sin hacer, que costaba 100 millones, mira, eso se lo robaron, ahora te la estamos haciendo. Qué bien. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa, regresamos en breve con José Rijo, director general de presupuesto. Continúa viendo Nosotros